No puede más. El país que alguna vez dictó el rumbo de la economía global, que hizo y deshizo cuanto lo forzaba el capricho con el resto de las naciones, se tambalea ahora al borde del abismo. Biden no quiere verlo y nadie se atreve a decírselo, pero los números no mienten. Estados Unidos no solo está al borde de la quiebra, también los intereses diarios son exorbitantes. La caída no será silenciosa. Pero, ¿cuáles son las cifras? ¿Cómo llegó Estados Unidos a esto? Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Estados Unidos se hunde y Biden parece no tener idea de cómo detener la caída. La nación que alguna vez fue el imperio que dictaba las reglas del juego, ahora se tambalea bajo el peso de su propia deuda colosal. JP Morgan lo dijo sin tapujos. La situación es insostenible. 3.000 millones de dólares en intereses pagados cada día. Cada amanecer llega con una nueva carga de intereses acumulados, una bola de nieve financiera que rueda colina abajo sin frenos. ¿Y quiénes están al mando de esta catástrofe? Generaciones de presidentes que han preferido el gasto desenfrenado y la producción ilimitada de billetes. Al día de hoy, la deuda de Estados Unidos asciende a más de 35 billones de dólares. Y esta montaña de pasivos no se construyó de la noche a la mañana. La Reserva Federal, en su intento por mantener la inflación bajo control, ha incrementado agresivamente las tasas de interés. La intención, dicen, es la de proteger la economía. Pero en realidad, lo que ha ocurrido es que la carga del servicio de la deuda ha explotado, duplicándose desde 2020. De unos 2 billones de dólares hace solo unos años, se ha pasado a un escenario en el que cada día el país debe pagar 3.000 millones en intereses. ¿Cómo se ha llegado a esto? Pues no fue obra de un solo líder, sino de una sucesión de administraciones que prefirieron tapar el sol con un dedo antes de afrontar la tormenta. Hace apenas unos meses, cuando el límite de endeudamiento fue alcanzado, Joe Biden firmó un acuerdo que suspendía el techo de deuda hasta 2025. Una catástrofe económica, advirtieron desde el Departamento del Tesoro, si no se tomaba una decisión. Como si la catástrofe no fuera ya evidente. Los discursos oficiales se llenaron de advertencias sobre lo que sucedería si el país no podía cumplir con sus compromisos legales. El pago de beneficios sociales, salarios para el ejército, reembolsos fiscales, entre otros. El problema, claro, no comenzó con Biden. Este descalabro lleva décadas cocinándose a fuego lento. Para esto, remontémonos a los tiempos de George W. Bush, cuando las guerras en Irak y Afganistán devoraron billones de dólares que el país no tenía. Fue una aventura militar que, aunque costosa en vidas humanas, también drenó las arcas de la nación. Luego vinieron los años de Barack Obama, quien con su paquete de estímulo económico logró salvar a los grandes bancos tras la crisis de 2008, pero dejó a los ciudadanos al borde del abismo, endeudados y desilusionados por las promesas incumplidas. El siguiente capítulo en esta saga lo protagonizó Donald Trump, cuyo mandato no hizo más que alimentar el incendio de la deuda con sus recortes fiscales masivos a las grandes corporaciones. Bajo su administración, el déficit se disparó aún más, sumando más pasivos a una montaña ya incontrolable. Cada presidente ha dejado su marca en esta bola de nieve, y ahora, cuando la deuda ha alcanzado niveles críticos, el país parece estar al borde del colapso. Para entender cómo esta bomba de tiempo llegó a su punto crítico, basta con retroceder a los años posteriores a la crisis financiera de 2008. Obama, recién llegado al poder, se encontró con una economía en ruinas y un sistema financiero que se desmoronaba. Su solución, como la de muchos otros antes que él, fue inyectar billones de dólares en la economía a través del rescate bancario y programas de estímulo. A corto plazo esto evitó que el sistema colapsara por completo, pero el costo fue altísimo, una deuda que siguió creciendo sin freno. Ante esto, los economistas de aquel entonces advirtieron que estas políticas solo postergarían la inevitable crisis. Y aquí estamos, una década después, viendo cómo las advertencias se hacen realidad. Durante el mando de Donald Trump, la deuda continuó su ascenso vertiginoso.
Sus recortes fiscales a las grandes corporaciones prometían impulsar el crecimiento económico, pero lo único que lograron fue agravar el déficit. Según el modelo presupuestario de Penn Wharton, las propuestas fiscales de Trump, de ser implementadas en su totalidad, aumentarían el déficit en más de $5 billones en los próximos 10 años. ¿Cómo justificar un incremento tan desproporcionado? Pues se argumentaba que el crecimiento económico compensaría la pérdida de ingresos fiscales, pero esos beneficios nunca llegaron a materializarse. El próximo presidente de Estados Unidos, sea quien sea, heredará esta bomba de relojería. Las propuestas que se manejan en los círculos políticos no son esperanzadoras. Kamala Harris, la favorita del Partido Demócrata, tiene planes que, si bien más contenidos que los de su rival republicano, añadirán al déficit al menos $1,2 billones en la próxima década. La conclusión es clara: no importa quién gane las elecciones, la deuda seguirá creciendo. Y mientras el déficit presupuestario se mantenga por encima de los $1,5 billones, como es el caso actualmente, no hay escapatoria. Así, mientras Estados Unidos se enreda cada vez más en su propia red de deuda, otras potencias emergentes están fortaleciendo sus economías. Por ejemplo, China, bajo el liderazgo de Xi Jinping, se posiciona como la potencia del siglo XXI, pues no solo ha logrado resistir las presiones económicas de Occidente, sino que ha utilizado cada crisis para avanzar más lejos. Y el yuan, la moneda china, cada vez tiene más peso en los mercados internacionales. Por ello, la idea de que el dólar es la única moneda viable empieza a desmoronarse. Al otro lado del mundo, Vladimir Putin, ese líder que Washington ha intentado demonizar en innumerables ocasiones, ha logrado mantener a flote la economía de Rusia a pesar de las sanciones. Lejos de hundirse, Rusia ha diversificado sus mercados y sus alianzas estratégicas, encontrando nuevos socios en Asia y Oriente Medio. Y es que los efectos de las sanciones, que teóricamente deberían aislar a Rusia, han sido mucho más duros para Europa y Estados Unidos, mientras que Moscú sigue exportando sus recursos a un mundo que ya no depende tanto del dólar. El colapso de Estados Unidos ya no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Las señales están ahí, visibles para todos, pero el sistema sigue funcionando en piloto automático, como si la deuda de $35 billones fuera un simple número en una hoja de cálculo. El propio Thorsten Schlock, economista jefe de Apollo, lo dijo claramente. Incluso si la Reserva Federal recorta las tasas de interés, los gastos diarios en intereses solo caerán a $2.500 millones por día, una reducción ridícula en comparación con el tamaño del problema. En medio de todo esto, los ciudadanos son los que pagarán el precio más alto. Con cada dólar que se destina a pagar los intereses de una deuda incontrolable, menos dinero queda para infraestructura, educación, salud y servicios básicos. Ahora, el ciudadano común debe lidiar con una economía donde el costo de la vida sigue subiendo, los salarios se estancan y la desigualdad crece. Y mientras tanto, Wall Street sigue jugando con la deuda como si fuera un juego de apuestas. El dólar, esa moneda que ha sido la piedra angular del sistema financiero global durante tanto tiempo, empieza a perder su hegemonía. Mientras tanto, los países del BRICS han comenzado a diversificar sus reservas internacionales, buscando alejarse del dólar y buscar alternativas. Con esto, el yuan chino, el rublo ruso e incluso criptomonedas como el Bitcoin en países como El Salvador empiezan a ganar terreno, y los días en los que Estados Unidos podía imprimir dinero sin consecuencias parece estar llegando a su fin. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor.
Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.